Gloria a Dios. Vamos a orar para entregar este tiempo en las manos del Señor, para que sea el Señor el que nos hable, el que nos enseñe, que nos muestre el camino. Señor Dios, Rey Santo y Poderoso, en el nombre de Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia, Dios, para darte alabanza, honra y adoración, Señor, porque tú eres bueno, grande y poderoso, porque tú, Señor Dios Santo, tienes bendición para nuestra vida, eres grande en misericordia, Dios, y tu amor se manifiesta en nuestro ser, en el hecho de poder estar, Señor Dios, hoy en tu casa delante de ti. Te rogamos, Señor Dios, que tu gracia y tu misericordia nos llene cada día y que tú nos hables hoy, que hables a nuestro ser, Señor, que tu Espíritu Santo nos toque y nos muestre el camino que nos conviene andar delante de ti. Te damos la honra, Señor Santo, la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a empezar el tema de hoy buscando en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 15, el versículo 20. Lucas 15, 20. Dice, ¿ya lo tenemos? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Aquí estamos en la parábola del hijo pródigo. Parábola muy conocida, una enseñanza muy conocida. Y aquí estamos en el momento en el cual el hijo, después de haber pasado por una serie de situaciones, se acuerda que en la casa de su padre tiene alimento y sustento y vuelve. Asustado, con pena, avergonzado, pero vuelve. Y cuando está llegando, su padre lo ve de lejos y llega hasta él y dice que lo abrazó y lo besó. Pero este muchacho tuvo que pasar un montón de problemas que no necesitaba pasar. ¿O sí? Vamos a ver. Le damos el contexto para que miremos a ver en qué punto estuvo la pérdida en este proceso. Leamos el verso 11 y el verso 12. ¿Qué dice? ¿No lo tienen, qué? Sí. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Ajá. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Amén. También dijo un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos? 2. Y el menor de ellos, el consentido, el menor de ellos dijo a su padre: ¿qué? Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué le pidió el muchacho? La herencia. ¿El papá estaba vivo? Estaba vivo, no lo dejó ni morirse. Y ya le pidió su herencia. ¿Qué sucede? Eso es una figura legal que se puede hacer. Inclusive algunas personas lo hacen para evitar el conflicto entre los hijos. El abuelo tiene unos años y tiene unos hijos y tiene unos bienes. Y lo que hace es repartir sus bienes antes de que él fallezca, con el fin de que cuando él fallezca no se forme el problema. ¿Habrá usted escuchado alguna vez que haya problema entre los hijos por la herencia del padre? Terrible, ¿no? Inclusive ese es el tema de muchas películas y muchas series y muchas documentales y novelas y programas y cuanta cosa. Porque sí hay conflicto. Entonces, por lo menos en Colombia no existía esa figura. Si usted como padre quería entregarle sus bienes a sus hijos estando vivo, tenía que hacer unos traspasos y unas donaciones, o sea, una serie de cosas que no era la repartición de la herencia. Hoy en día sí, eso se llama repartición de herencia en vida. No sé cómo funcionaría en ese momento, en la época en la que Jesús está hablando, ¿sí? Pero más o menos eso es lo que estaba haciendo este hombre, repartiendo su herencia en vida.
Pero ¿eso qué implica? Si usted es una persona de negocios y tiene unos bienes, si los reparte a sus hijos, ¿cómo queda la empresa? ¿Cómo queda el negocio? Baja el capital, porque ya no pasa a ser suyo o de la empresa, sino de un tercero. Y eso tiene unas implicaciones administrativas, financieras, bancarias. Este hombre, al repartir sus bienes con sus hijos, estaba quedándose sin una parte de su capital, por lo menos el que le entrega a los hijos. Pero algo que sí se sabe es que el papá tenía la opción de oponerse. Si sus hijos llegan a decirle, entrégame mi herencia, usted puede decirle, no, espere que me muera, porque ese bien le pertenece a sus hijos, le pertenece a usted. Mientras esté en vida, le pertenece a usted. Inclusive usted fue el que logró ese capital y usted es dueño de ese capital, que si lo invierte bien le va a ganar más, que si lo invierte mal lo va a perder, pero sigue siendo suyo porque no está a nombre de sus hijos. Pero aún así este padre dice que ¿qué? Que les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí ¿qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces mire que el verso dice que juntando ¿cuánto? Dice juntándolo ¿cuánto? Verso 13. No muchos días después, juntando todo. Guardó una provisión, guardó un pedacito para emergencias. Este muchacho que pide la herencia dice que lo juntó todo, que no guardó un pedacito, no guardó nada, para por si acaso. ¿Y qué hizo? ¿Desperdició qué? ¿Cómo dice ahí? Desperdició sus bienes. ¿Le pertenecían a él? Sí, eran sus bienes, eran de él. Él podía hacer con esos bienes como bien le pareciera. No guardó nada para emergencias, pero eran sus bienes. ¿Y cómo los gastó? Viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo ¿qué? Malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle. Tremendo. No sabemos cuánto es la herencia, pero parece que era bastante. Pero le pregunto, ¿cuánto se demorará alguien en malgastar una herencia? ¿Qué tanto cree usted que se demora alguien en malgastar una herencia? Aquí dice que vivió perdidamente. Muchos meses, muchos años, muy seguramente días o semanas. Una persona que vive perdidamente fácilmente puede coger millones y hacerlos trizas. ¿Se han visto en la televisión eso que lanzan billetes así? Y se creen los chachos, los fuertes, los héroes, los poderosos, porque tienen un capital y empiezan a lanzar billetes al aire, a comprar cosas vanas, que la fiesta, vamos a hacer la fiesta más grande del mundo, y una fiesta fácilmente vale todos los millones que usted quiera. Hablemos de los fuegos pirotécnicos, la pólvora. Pum, 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 pum. Dura 2 minutos, 10 minutos y vale millones. Y si no hay buena cabeza, gastarse una herencia puede ser cuestión de días. Entonces, se echa a perder, quién sabe cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, por un ratico, por un momento, por una emoción. Porque algo que es común ver es personas que adquieren dinero, inclusive bastante, de una forma, no sé, por una pensión, por una liquidación, o por un juego de azar, o inclusive por una herencia, y despedazan eso.
por vivir el momento. Se llenan de tanta emoción y tanta euforia que no razonan en qué invertir esos bienes o esa bendición que debería ser bendición que llega a sus vidas. Incluso gente que adquiere fama rápidamente se separa de la esposa, o sea, pasa de todo, cosas inclusive malas, muy malas, porque adquieren riqueza. Inclusive una de las luchas de mucha gente famosa es que se vuelven famosos, adquieren mucho dinero y se pierden en las drogas a causa de esa vida perdida. Pero la gente dice, como son jóvenes, entonces dejémoslos que prueben, como son jóvenes, dejémoslos que hagan, o inclusive muchos adultos dicen, porque yo todavía puedo, es que yo todavía puedo hacer esto, entonces lo voy a hacer. Como yo todavía puedo hacer esto, lo voy a hacer. Es que a mí todavía tengo fuerzas, todavía tengo ganas. Y mucha gente por emoción, por el momento, por un ratico, destruye su vida. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Usted ha ido a una finca a ver cómo se alimenta un cerdo? ¿Lo invitaría a almorzar? O peor aún, ¿desearía que el cerdo lo invite a usted a almorzar? De solo imaginárselo uno, da como... se le revuelve el estómago. De solo imaginar lo que come el cerdo. Inclusive aquí dice las algarrobas que comían los cerdos. ¿Sí? Puede que usted tenga un mini pig, un cerdito en la casa. Ahora eso es algo que se hace. La gente tiene de mascota cualquier cosa, inclusive un cerdito. Pero imagínense en la hacienda, en ese momento, en esa época, ¿cómo sería el proceso de alimentación del cerdo? Porque es que uno dice, bueno, la purina no debe ser tan fea. ¿Cómo sería? Pero él dice que él tenía tanta hambre que no deseaba comerse el cerdo, sino lo que comía el cerdo. Terrible, terrible. Le pregunto, ¿este muchacho necesitaba pasar por esto? Él necesitaba pasar por una situación tan dura, estar en una situación tan crítica en la que deseara inclusive del hambre que tenía, comer sobras, comida para cerdos. Y vemos gente en las calles pasando por esto. ¿Ha visto usted alguna persona buscando en la basura comida para alimentarse, para llenar su estómago? Y muchas veces esas personas son gente que tienen educación, gente que tienen familia, gente que no deberían pasar por situaciones como esas. Pero ¿qué sucede? Se quedaron probando a ver, viviendo perdidamente. Es que como son jóvenes, es que como yo todavía puedo, y se corrompen a tal punto que llegan a una condición demasiado crítica. ¿Era necesario pasar por eso? ¿Es que el muchacho necesitaba pedir la herencia para vivir eso? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿cierto? No, porque es que es necesario pasar por los peligros para saber que es peligroso. O sea, ¿usted necesita meterle el dedo a la corriente para saber que hace daño? ¿Usted necesita ponerle la mano al fuego para saber que quema? ¿Es necesario probar las drogas para saber que es malo? Y así cualquier clase de pecado, el sexo, el alcohol y tantas cosas que pueden hacer daño. Porque es que el alcohólico empezó tomándose un trago. No empezó con una cantina completa, empezó con un trago. Lo mismo el que prueba las drogas empieza con una sola prueba. ¿Es necesario pasar por eso para saber que eso es malo? Porque el riesgo es muy alto, no es conveniente, no es necesario porque hay mucho riesgo. Y le pregunto, ¿este muchacho pudo haber muerto? Claro que sí. Usualmente donde se vive perdidamente hay muchos riesgos,
mucha violencia, mucho odio, mucha destrucción. Sigamos leyendo, verso 17 en adelante. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ese ya lo hemos leído. Verso 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es que hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en este pasaje vemos que el riesgo de morir del muchacho sí tenía riesgo de morir, pero no solamente tenía riesgo de morir, dice que estaba como muerto. Verso 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que cuando nosotros nos dejamos seducir por el pecado, por lo que no conviene, aunque nuestro cuerpo siga con vida, podemos estar muertos como espiritualmente. Y este hijo no solamente tenía riesgo de estar muerto, de morirse, sino que ya estaba muerto. Muerto era. Porque cuando cometemos un pecado, cuando nos apartamos de Dios, eso es la muerte espiritual. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, en esas escapadas de Dios, en esas pataletas que tenemos delante de Dios, en esos momentos pasionales, emocionales, estamos arriesgando todo. Nuestra vida espiritual en todo riesgo. E incluso nuestra vida familiar, social, financiera, emocional, psicológica y física. ¿Cuántas personas tienen daños físicos por exponerse al peligro, al pecado, al riesgo? ¿Cuántas personas tienen daños familiares por esto? Daños financieros, daños emocionales e incluso daños sociales por exponerse al pecado. Entonces, cuando nosotros decidimos separarnos de Dios, estamos muertos. Pero aún así, la gente se arriesga. Y ese muchacho le dijo a su padre: Padre, entrégueme mi parte. Y yo me voy a arriesgar a ver cómo me va. ¿Hasta qué punto nos alcanza la gracia de Dios? Porque este muchacho entró en sí y dijo: voy a ir a donde mi padre, que allá hay muchas cosas, entre esos comida. Allá hay jornaleros que reciben comida, ¿sí? Pero él tenía la certeza de poder volver a donde el papá y que lo fuera a recibir. Y si el papá ya estaba muerto, y si no lo estaba esperando para abrazarlo, sino para sentenciarlo. ¿Hasta qué punto la gente se arriesga confiando en que en el último momento podrá arrepentirse y volver a la gracia de Dios? Porque a la verdad Dios sí está dispuesto a recibirnos cuando nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él. Pero nosotros sí estaremos listos, si nos llegará el momento. ¿Será que en medio de la persona que cae en las drogas, que está en la traba, como dicen, será capaz de arrepentirse y buscar de Dios? ¿O morirá en la sobredosis? Porque llega a urgencias y en muchas ocasiones se puede salvar, pero en muchas no. Y lo peor aún, si se salva de esa crisis, ¿se arrepentirá? Ese es el asunto. Verso 25, lo que pasa es que nosotros somos como el hermano mayor de este joven. Todo lo
Todo tenemos, pero no nos damos cuenta que tenemos de todo. Verso 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Verso 30, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ese es el asunto, que tanto el hijo mayor como el hijo menor tenían acceso a los bienes de su padre. Él les dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Inclusive cuando muriese el padre, pasaban a ser de él. Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. No nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Más aún, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos en Dios. La oportunidad de estar con vida, hermanos, eso no tiene precio. La oportunidad de conocer de Dios, hermano, que aunque uno cometa errores, tiene la oportunidad de buscar de Dios y resolverlo, arrepentirse. La oportunidad de poder movernos por nuestra propia cuenta, tener las manos, los pies, los ojos, tener un techo, un alimento, pero aún así queremos probar lo que no conviene, acercarnos al pecado porque puedo hacerlo, porque todavía soy joven, porque todavía soy capaz, y arriesgamos todo. Dios es grande en misericordia, pero nosotros somos lentos en buscar de Dios. Y ese es el inconveniente, porque Dios está disponible, pero nosotros somos lentos. Entonces les pregunto, ¿el Padre hizo bien? Ese padre hizo bien en recibir a ese muchacho que vivió perdidamente, que desperdició cuanto quiso, que hizo, se arriesgó hasta cuanto más no poder. Vamos a ver, buscando en la palabra de Dios encontramos ejemplos de bastantes padres. Y empezamos a revisar la conducta de cada quien, y a veces encontramos cosas buenas, pero a veces no. Empezando en orden, el primer papá de todos es Adán. Y Adán, ¿qué tal le fue? Empezando con los dos primeros hijos que nombran en la palabra de Dios, encontramos que el uno mató al otro. Entonces con Adán, hablemos de Noé, más adelante. Noé, el arca y todas las cosas buenas que hizo, pero se embriagó y maldijo a uno de sus hijos. Feliz día del padre. Abraham, ¿tuvo Abraham problemas con los hijos? ¿Tuvo errores? Bastantes. Jacob, Israel, ¿se acuerdan quién fue el que vendió a José? Los hermanos de José. ¿Hijos de quién? De Jacob. Vamos, más o menos. Moisés tuvo dos hijos, de los cuales pues no se habla mucho, pero quien heredó en la labor de todo lo que hizo Moisés, ¿fue uno de sus hijos? No, fue Josué, que no era hijo de él, pero pues estaba a su encargo. Hablemos de Josué. De los hijos de Josué, ¿qué sabemos? Nada. Inclusive hay un versículo que dice: yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces asumimos que Josué tenía familia o tenía hijos, pero no sabemos más. Hablemos de Elí. Elí tenía un problema, y era que sus hijos, ¿qué hacían? Se robaban las ofrendas. Y eran ellos los que debían seguir en el sacerdocio, pero no. De Elí tenemos que le sigue Samuel. Y Samuel, siendo el último juez, él nombra a sus hijos para que sigan siendo jueces en Israel.
Pero a los hijos al pueblo no le pareció correcto que los hijos de Samuel fueran los que lo sucedieran, porque se corrompieron, eran corruptos. Y por eso es que el pueblo le pide a Samuel un rey. Ya nos ubicamos, que es cuando el pueblo le dice a Samuel: Samuel, constitúyenos un rey, porque tus hijos, y eso está en 1 Samuel capítulo 8. Y Samuel se presenta ante Dios y le dice que como así que el rey, que no sé qué. Y ahí es donde ungen el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Saúl como papá. ¿Cuántos problemas tuvo Saúl? Hasta loco de la cabeza estaba. Después de Saúl nos sucedió ¿quién? David, el rey David, del cual podemos hablar muchas cosas buenas, pero tuvo un problema, y también bastante complicado. Hijo de David, Salomón. Salomón como ejemplo de padre, complicado también, muy difícil. Por ahí se encuentra Daniel, pero Daniel como que no tuvo hijos, y de Daniel pues todo se habla bien, excelente, pero de hijos, o sea como papá, Job. El libro de Job comienza hablando de los hijos de Job y de Job como tal. Y dice que Job ofrecía sacrificios cada semana porque los hijos hacían fiesta todas las semanas. Y él ofrecía sacrificios y ofrendas, no hay sea que sus hijos estuvieran pecando en esas fiestas. O sea que Job permitía que sus hijos andaran de parranda en parranda todas las semanas. Entonces, muy bien por Job, pero muy mal como papá. Y si seguimos de ahí en adelante, llegamos hasta el Nuevo Testamento, donde encontramos un papá que es José, el padre adoptivo de Jesús. Y de José encontramos que listo, el ángel se le presenta, le dice que no tenga temor de aceptar a María por mujer, aunque esté embarazada, que eso era un problema en esa época. Entonces lo vemos como un hombre prudente, ¿sí? Pero después su obra y su ministerio, su labor en la iglesia, no se nombra. Entonces en la Biblia tenemos algo que se llama el silencio en la palabra de Dios, porque no tenemos información con relación a eso. Y más adelante encontramos a Pablo. Y Pablo parece que no tuvo hijos. Pero Pablo es uno de los que más habla de padres e hijos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Efesios 6, verso 1 al 4. Y este texto le gusta a mucha gente según lo que le corresponda, pero solamente el pedacito. O sea, si yo soy hijo, me gusta tal versículo. Si soy padre, me gusta tal otro. Pero no más, solamente eso. Efesios capítulo 6, verso 1 en adelante dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y ese es el versículo que le gusta a los padres decírselo a los hijos. El verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y cuando uno habla con los hijos, le lee hasta ahí. Pero el verso 4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y eso es el versículo que se aprenden los hijos para decírselo a los padres. Pero el Señor sabe que está en nosotros el identificar todo lo bueno que se encuentra en la palabra de Dios, por eso nada está oculto. Y cuando hacemos el paseo por la lista de los padres que se encuentran en la palabra de Dios, podemos encontrar que han sido hombres reconocidos por las cosas buenas que hicieron delante de Dios. ¿Que tuvieron errores? Sí. Y nosotros como padres podemos cometer muchos errores. Y esos errores no determinan qué tan buenos padres somos. Lo que determina eso es que nosotros estemos haciendo las cosas bien delante de Dios. Porque los hijos pueden hacer como el hijo pródigo: pedir la herencia e irse. Y de ahí en adelante la responsabilidad es de cada quien. Porque ese es el asunto. Nosotros formamos a nuestros hijos con las mejores intenciones y los mejores deseos.
Pero el muchacho, la muchacha, el joven debe ser formado en Dios para que tome la decisión y debe ver en nosotros el ejemplo de lo que Dios hace. Por eso en esta lista tan larga de papás, que pareciera que no hubiese ningún padre ejemplar, en verdad sí lo hay, porque no es los errores que ha cometido, sino lo que hacen delante de Dios y la forma en la que eso genera una marca en el corazón de sus hijos e incluso de nosotros hoy en día. Porque si volvemos a tomar la misma lista, encontramos un montón de cosas buenas que hicieron estos personajes. Entonces, hablando del papá del hijo pródigo, ¿será que hizo bien? Pues muy seguramente sí. De pronto el hecho de entregarle la herencia a un muchacho inexperto para que se vaya y haga locuras fue un error grande, pero decisión del muchacho haberlo hecho mal. Mas él lo recibe porque este joven, ¿qué hizo antes de volver a casa? Se arrepintió y tomó la decisión de apartarse de ese camino del mal. Inclusive, él volvió a decir con orgullo: yo vengo aquí porque yo soy el hijo de mi papá. ¿No es cierto? Llegó a decir, rogar y suplicar perdón, diciendo que ya no merecía ser hijo de él, sino que fuera tratado como un ¿qué? Como un jornalero. ¿Usted sabe qué es un jornalero? El que vive al jornal o del pago de la jornada de cada día. Es decir, necesito a 3 hombres que se encarguen de pulir este pasto hoy no más, y les voy a pagar la jornada. Hacen el trabajo y no nos volvemos a ver. Si lo vuelvo a necesitar, yo lo llamo. No me llame, yo lo llamo. Hoy en día mucha gente vive así, sobre todo en el área de la construcción y en el campo. En las ciudades es más complejo por las leyes de los contratos y el salario mínimo y las prestaciones sociales. Pero en esa época no había nada de eso. Este muchacho estaba dispuesto a trabajar día a día por el pan de cada día, porque estaba arrepentido. Entonces este padre hace bien en recibirle, porque además de ser su hijo, había un cambio en su corazón. Que no tuvo que haber pasado por todo eso, no debía haber sufrido tanto, no, arriesgar su vida tampoco, podía inclusive el muchacho haber muerto. Se come la comida del marrano, se indigesta, se muere, le da cólera. Podía haberse muerto por cualquier clase de enfermedad, de situación, por sencillamente estar haciendo lo que no le correspondía hacer. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por este tiempo, por la misericordia de Dios en nuestra vida. Oh Señor Santo, gracias porque nos permites volver a tiempo delante de tu presencia. Nos permites volver a ti, Señor, y estar delante de ti, Rey. Pero que tengamos el corazón firme delante de tu presencia, reconociendo que lo que recibimos de tu parte, Señor, no es porque lo merezcamos. No es porque seamos dignos, Señor, de ser hechos hijos tuyos. Es porque tu gracia y tu misericordia nos ha alcanzado. Porque aunque hemos vivido perdidamente en nuestros delitos y pecados y hemos estado muertos, tú nos has abrazado y nos has vestido con tu gracia y con tu amor. Y ahora hemos revivido para ti. Señor, que permanezcamos en ti, porque no podemos estar pidiendo nuestra herencia a cada rato para ir a vivirla perdidamente y desperdiciarla y hacernos daño y exponernos a la muerte, sino que reconozcamos esos bienes y bendiciones que tú nos has dado, tanto espirituales como materiales, como familiares, como sociales, como inclusive en el conocimiento, el intelecto, en tantas cosas que hemos recibido de ti, para que vivamos para ti correctamente y seamos ejemplo a nuestros hijos y a las generaciones que siguen después de nosotros. Oh Señor, y que hagamos todo lo bueno que podamos aprender, Señor Dios, en tu palabra, y podamos desechar todo aquello malo que quiera llegar a nuestro corazón y actuemos conforme a ti y te demos alabanza, honra y adoración.